Buenas tardes a todos los amigos que nos siguen. Este es un webinar organizado por el PAT, Escuela de Dirección, la Gira de la Esperanza y el Núcleo Cusco. El título de este webinar, por cierto, que es un título actual y tiene que ver con la coyuntura mundial y local. El nombre es Pandemia, Crisis u Oportunidad. Vamos a dejar en el uso de la palabra al ponente, a Miguel Ferrer. Con ustedes, el profesor Miguel Ferrer. Por favor, Miguel, adelante. Buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes. Me han invitado a dar este tema de tanta actualidad y a mí me gusta poder de alguna manera decir cosas que tranquilicen y que animen. Es decir, no un tema negativo, sino positivo, porque creo que lo que está pasando es algo que va a ser de gran beneficio para el Perú y para todos ustedes y especialmente para la gente que está como más apartada físicamente, me refiero, y por eso me parecía muy interesante conversar de esto hoy. Esto es un poquito, eso es lo que quería decirles. Yo soy el director, perdón, no soy director de nada ahora, sino soy el fundador del PAD, que es la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, y realmente estamos en un momento muy crítico y fantástico poder tener a tanta gente joven escuchando y con ganas de encontrar soluciones y de que ellos sean parte de la solución. No sé si, no sé si es Sandra que tiene que decir algo, creo. Sí. Perfecto. Buenas tardes con todos, amigos. Mi nombre es Sandra Quispe Ninancuro, soy bachiller en Economía por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y miembro de la Gira de la Esperanza, Núcleo Cusco. Bueno, les doy la bienvenida al segundo conversatorio, que ya, como lo dijo, el nombre lleva Pandemia, Crisis o Oportunidad, con el fin de nosotros poder un poco conocer, digamos, cuáles son la realidad que vienen viviendo las diferentes regiones de nuestro país. Por eso tenemos como invitado, como ya lo dijo, a Miguel Ferrer. También contamos la participación de jóvenes de la universidad de diferentes regiones del país. Por ejemplo, tenemos a Valeria Durán Jungo, que es de Lima y actualmente ya viene estudiando la carrera de Administración de Empresas. También contamos con Fran Anthony Rodríguez. Él es estudiante de Ingeniería Civil y es de Piura, y a Luis Alberto Herrera Guamán, de Ingeniería de Minas de Cajamarca. Bueno, como les dije, las pautas para este webinar son, primero, doctor Miguel va a pasar a dar una ponencia y luego pasamos a hacer una ronda de preguntas entre todos, junto a nosotros con los panelistas y también respondiendo las preguntas del público. Así que doy pase al doctor Miguel a que pueda iniciar ese conversatorio. Muy bien, bueno, pues ahora ya va en serio, ¿no? La primera cuestión es que hay que desinflar miedos. Yo tengo bastante contacto con médicos de Estados Unidos y gente muy cercana al gobierno de Estados Unidos que tienen una visión muy concreta de lo que está pasando en el mundo y qué está pasando también en nuestro país, porque médicos con quien tengo la posibilidad de hablar son peruanos que están allá. Y ahí podríamos decir así que no tienen ningún tipo de sesgo ni político, ni quieren esconder la realidad para nada. Entonces yo lo que quería decirles, antes que nada, sobre el tema de lo que es la famosa pandemia, voy a decir varias cosas que creo que son importantes, que todo el mundo conoce. La primera es que la enfermedad esta que consiste en el coronavirus no es mortal en muchísimos casos. Punto número uno. No es mortal. Los medios, y no sé exactamente a veces con qué finalidad, dan a conocer una especie de situación trágica. No es verdad. Claro, si se pone pues en una foto, pues a veces se ve a un señor fallecido con una bolsa negra en la calle, eso pasó sobre todo en Guayaquil, pues claro, da susto, impresiona muchísimo, pero eso no es lo normal.
también si a mí hay un accidente y se cae un bus por un barranco y resulta que mueren todos y están ahí y viene un reportero y empieza a hacer fotografías, puede también ser un tema dramático. Lo es, por supuesto, pero eso no es lo normal. Entonces, esa es la primera idea. La segunda idea es que quien cura la enfermedad es el propio cuerpo, es decir, uno mismo. Eso se llama tener anticuerpos. Entonces, por eso suena, y creo que es importante que esto esté claro, digamos, el que genera la solución del problema es uno mismo, no son las medicinas. Ahora veremos algo más de todo eso. Y entonces, la sopa de la abuela, el caldo de gallina, por ejemplo, que es conocido por todo el mundo, pues cura mucho más que cualquier otra estupidez que a veces uno receta por ahí. Porque no es que cure, sino que a uno le da la posibilidad al cuerpo humano de generar anticuerpos para dominar esa enfermedad. Que por otro lado, piensen que esta es una enfermedad que podría ser como una gripe. La diferencia es que es muy contagiosa, eso es cierto. Y por eso ya han hecho todo una especie de gran cosa a nivel mundial. Y la pregunta también de siempre es, ¿y quién está detrás de querer asustar al mundo con todo eso? Y ya se están empezando a conocer que ya hay grandes intereses económicos que están detrás. Específicamente se habla de que hay laboratorios que realmente lo que les interesa evidentemente es que haya mucho miedo y que haya una vacuna, para que la vacuna es la que va a resolver todos los problemas. ¿Y eso qué va a significar? Que se van a forrar de plata. Por tanto, uno tiene que tener esto muy claro y saberlo decir. Yo pienso que ustedes que están en diferentes partes del país y que además seguramente mucha gente les mira a ustedes como alguien a quien seguir o a quien escuchar, es importante que ustedes sepan decir eso. Después, ¿qué es lo que va a generar eso normalmente? Una inflamación una inflamación excesiva, una reacción que se llama sobreexagerada. Y es muy importante saber eso. Es decir, se hacen dos temas: que la coagulación sea más rápida y entonces hay un tema inflamatorio. Por tanto, y también yo le he preguntado a los médicos, oye, cuando una persona está yendo hacia el hospital y se cae y se muere, ¿por qué? Es una pregunta importante. Y la respuesta, me decía gente, como digo, muy seria y muy de fiar, dice, lo que pasa es que se genera una coagulación más rápida de la sangre y entonces genera un infarto cerebral. Y ese infarto, porque los coágulos se meten o en el corazón o en el cerebro y entonces se mueren así rapidísimo. Pero es por el tema de la coagulación. Por tanto, si tú dices, oye, yo me tomo aspirinas, eso ayuda a que la sangre esté menos coagulada. Bueno, pues es una ayuda, para que sepan, ¿no? Después hay una serie de cositas que dice, oye, pero un antiinflamatorio, bueno, pues, o tiene fiebre, pues toma paracetamol, porque es una cosita que sirve, es decir, todo eso ayuda a los síntomas, pero aquí lo importante es que el cuerpo humano tenga la capacidad de generar estos anticuerpos. Por eso también se habla de que, oiga, toman pescado, coman choveta, tal, porque eso genera, digamos, o sea, una potencia en el cuerpo humano de solucionar ese problema. Por tanto, primer tema, eso no es tan trágico como aparece. Y lo que sí es verdad es que si hay una dificultad respiratoria grave, entonces, claro, no es que haya que ir al hospital, hay que ir a que le den oxígeno. Entonces, claro, si uno dice, aquí hay un balón de oxígeno, pues póngase el balón de oxígeno y no vaya al hospital, porque a lo mejor en el hospital resulta que le hacen esperar no sé cuánto tiempo y en el camino se muere. Bueno, no vaya al hospital, más bien consiga su balón de oxígeno. O a lo mejor dices, oye, vamos a hacer un balón de oxígeno comunitario. Tú, en este lugar, en esta zona, vamos a tener un balón de oxígeno para nosotros y el que se tenga problemas lo vamos. Digo, y ahí es donde está, a mi juicio, ustedes con su creatividad y con sus ganas de resolver los problemas en el lugar. Por tanto, la idea de que no es, el pánico es absurdo.
Y claro, entonces, y también ponerse como remedio, ir al hospital, a un sitio donde sabes que, oye, no hay respiradores, oye, no sé qué. Oye, lo que hace falta es entonces ver cómo solucionamos los problemas en el lugar y saber que, como digo, la sopa de la abuela, el caldo de gallina es lo mejor. ¿De acuerdo? Una vez dicho esto, ya lo dejo esto así, pero y creo que es un tema importante. Vamos a ver si podemos armar dentro de nuestro equipo algunas respuestas, o sea, algunas preguntas, no ahora porque yo no soy médico, pero sí creo que podríamos hacer algo, ¿no?, bastante sencillo de preguntas específicas para poderlas resolver, porque creo que lo que hoy día está pasando es que hay muy poca información, hay mucho fake news, nadie sabe si es verdad o mentira lo que se escucha, lo que llega, y creo que ustedes podrían ser como esas luces de decir, en el lugar donde están, de decir, nosotros estamos bien informados y nos parece que lo que hay que ayudar es hacer esto o lo otro, y creo que eso puede ser una extraordinaria ayuda a la sociedad que ustedes pueden hacer. ¿Y saben qué? Es un tema de confianza, no es un tema ni de edad, ni yo no soy médico, yo no soy no sé qué, no. Yo soy una persona bien informada, que tengo una información correcta y que la difundo con toda energía donde estoy. Una vez dicho eso, esa sería la primera cuestión. Entonces, claro, aquí hay varias cosas, ¿no? Es decir, la primera cuestión que se está generando es, y eso ustedes lo habrán notado, ¿por qué es una oportunidad la pandemia? Porque siempre se habla, a veces en temas empresariales, de un tema que se dice, oye, pues la gente está en su zona de confort, ya no piensan, simplemente si trabajan van al trabajo, llegan a la hora, hacen lo que tienen que hacer, se van a su casa y dices, oye, ¿cuánto cerebro ocupan, diríamos, o utilizan en su trabajo? Y dices, no, pues utilizan muy poco cerebro. Entonces dices, bueno, pues tenemos la capacidad, llamemos cerebral, no usada, es algo que hay que pensar que es fatal. Yo tengo la oportunidad de estar en algunas empresas en donde se ve con mucha claridad varias cosas. Primero, que hoy día la gente tiene mucha más creatividad que antes. Uno. Dos, la gente está dispuesta a cambiar mucho más que antes. Tres, es decir, la gente está dispuesta, como se dice, a apretarse el cinturón. Cuatro, la gente está, digamos, en este sentido, se genera un ambiente de solidaridad extraordinario. Por tanto, esto para mí es un tema muy, muy válido, muy interesante. La otra cosa que es muy interesante es que la gente se ha dado cuenta. Yo, la verdad, conozco el país bastante bien, el Perú, y la verdad es que hay muchos sitios donde para lo que está pasando ahora no significa nada especial, ¿no? O sea, es decir, es de siempre, ¿no? O sea, el que no hay respiradores, el que no hay no sé qué, eso ya se sabía, no es ninguna novedad. Sin embargo, ahora lo que pasa es que como ha llegado quizá a un ambiente de gente, no sé si llamarle, pues no sé si más ricos o algo así, pues entonces resulta que eso a la gente le impresiona, porque antes, bueno, pues pasaba un tema pues en Amazonas, o pasaba un tema en Cajamarca, o en un sitio por ahí, o en una comunidad, y bueno, no me afecta. Como no me afecta, no es para mí tan importante. Bueno, hoy día, como sabemos, ya no es así. Por tanto, el que la gente, llamemos de todo tipo de situación, profesional y económica y de poder, se encuentre que tiene también las mismas posibilidades que otras personas de tener eso, es un tema muy interesante porque entonces como que en la sociedad en general se dan cuenta que el sistema de salud en el Perú es muy malo, muy, muy malo. Y esto es una manera fantástica para que realmente tanto el gobierno como las propias particulares planteen que hay unas posibilidades, o mejor dicho, una necesidad fundamental de que esto, digamos, vaya para adelante, o sea, que se arregle más. Primer punto.
es un conocimiento. Siempre se habla también de un tema que se llama la inclusión. Es que estamos en una sociedad poco inclusiva, no hay inclusión. Bueno, no hay inclusión, pues ahora precisamente al ver que lo que le puede pasar a una persona de otro lado puede afectar a mí, indica pues que ya, por decir así, estamos todos en el mismo saco, en el mismo barco, por decir así. Antes se decía, bueno, este problema es de la gente, sí, de la gente rural, de la gente de provincias. Eso a mí no me afecta porque yo vivo en La Molina, en Lima, tengo clínica, tengo escuelas particulares, tengo no sé qué, y entonces ese no es mi problema. Bueno, pues resulta que ahora dice, sí es tu problema. Es una cosa, para mi juicio, muy, muy interesante. Siguiente tema es que hoy día ya necesariamente ustedes manejan Internet. Ustedes manejan Internet. Sin embargo, hay mucha gente que no manejaba Internet. Y entonces resulta que Internet lo que ha generado es la posibilidad de que el espacio ya no es un tema relevante. ¿A qué me refiero? Que uno dice, oye, pero yo estoy en no sé qué lugar y me gustaría pues tener acceso pues a un mercado en Lima o no sé dónde sobre un determinado tema. Y dices, oye, no, resulta que ahora vía internet pues yo tengo un acceso como nos está pasando ahora. A mí personalmente, que además no soy un gran experto en esos temas de internet, ustedes saben mucho más porque han nacido con eso, pues resulta que es recontra, se me abren a mí y a cualquiera muchísimas posibilidades. ¿Se imaginan? Yo en este momento puedo estar hablando, no sé, a 1000 personas, a 2000, las que sean, da igual, pero que además están en todo el país y pueden estar no en todo el país, sino en todo el mundo. Dices, esto para mí es algo inaudito hace muy poco tiempo. Y esto es una oportunidad fantástica pues, de hacer negocios, de aprender cosas, ¿verdad? Hoy día, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer todo. Y yo no tengo acceso a Internet. Bueno, pues, digamos, todo el mundo conoce perfectamente, o sea, la cantidad de cosas que y puede ser, y eso es otra ayuda para ustedes mismos. Oye, he encontrado en Internet, porque Internet es como un mar, que no se sabe cuántos peces hay muchísimos peces, pero no sé cómo es el asunto. Bueno, pues resulta que, digamos, se puede también establecer, decir, oye, he encontrado en tal página o en tal sitio unos libros, unos temas que son recontra interesantes. Oye, pues eso, difundirlos es automáticamente facilísimo. Eso hace unos años era totalmente muy difícil de poderlo hacer, imposible, imposible. Entonces, sin embargo, hoy día se puede. Entonces, bueno, quería comentar ese tema también porque eso abre muchísimas posibilidades. El otro tema que estamos hablando es decir, el tema de la medicina. Oye, el tema de la medicina, pues resulta que en fin, no hace mucho, hace un tiempo, me fui a una comunidad en Cusco y me encontré que la familia estaba mejorando en su situación de vida, pero sin embargo había un problema. Y el problema era que la persona tenía un tema de corazón. Se podía haber hecho perfectamente un tema de simplemente pues, llamar y decir que podía tener y tener unas pastillas. Este es otro tema. El siguiente tema es el tema de la familia. El tema de la familia es un tema fantástico que puedo estar unida. No sé, Sandra, o si quieres decir algo, porque no sé si, porque me enrollo mucho, perdón. Y Bueno, más sí, cosas. bueno, como comentabas esto, Miguel, que justo quería hacer una acotación con una frase de Max New, que también irá acompañado de lo que dijiste, que es muy importante en estos tiempos, el tema de la confianza, el tema de estar informados, también muy importante el tema de la adaptabilidad. Por ejemplo, lo que mencionaba Max era, nuestra capacidad para la adaptación es lo que marca la diferencia. Como lo veíamos, esta situación de la pandemia se presentó de un momento a otro a todos,
tanto a las familias, a las personas, a los profesionales, a empresas y en general. Y lo importante, como dices, tal vez este paso que nos hizo dar es como que abrupto. Hacer este cambio en este tiempo, pues es muy importante y creo que podemos aprovechar. Por eso como que quisiera mencionar también que el resultado de esta adaptabilidad sería como que tendría cuatro fases, que sería muy importante, como decíamos, mucho que estaría relacionado con la crisis tal vez. El primero, el tema del colapso. Vimos que tal vez ahí había el tema de pánico, y, empezaron a ver el tema de cierre de fronteras, el tema del aspecto económico y muchos otros sectores más se vieron afectados. Pero ahora creo que tenemos que pasar a la segunda fase, que sería tal vez la supervivencia, que creo tal vez tenemos y creo que estamos pasándolo como personas y como decía también como familia y empresa. Y creo que también las otras siguientes fases que son el tema, digamos, de la prosperidad y el tema de la transparencia, trascendencia. O sea, cómo nosotros, como lo mencionabas, cómo nosotros podemos utilizar toda esta situación para ver nuevos retos, nuevos desafíos para nosotros luego lograr una mejor sociedad, tanto como Perú y como mundo entero. Entonces yo quisiera también invitar a los otros chicos, a Valeria, que nos pueda comentar, por ejemplo, cómo está la situación allá en Lima, cuál es desde la perspectiva de su entorno, de su familia, de su sociedad, poder comentarnos un poco de la situación. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, la situación en Lima es muy trágica porque es la ciudad que tiene mayor cantidad de infectados. Se ve que la gente no está tomando conciencia real de la situación. En Lima Norte es donde se concentra la mayor cantidad de personas que están con el virus. Realmente para mi entorno, cuando converso con mis amigos, nos preocupa mucho porque la gente no toma realmente la importancia a lo que está sucediendo, porque no es un juego. Hay gente, hasta el día de ayer, han habido 18.571 casos de personas contagiadas. Es realmente preocupante la cifra. Ya van más de 40 días que llevamos nosotros de cuarentena, pero realmente quienes la están viviendo de una manera consciente, una manera de que no solamente me preocupo por mí, ¿no? Sino viene también la empatía, me preocupo por los demás, por cómo lo están viviendo. Hay personas que ahorita están sin trabajo, que no tienen la manera de cómo solventar sus gastos. Hay mucha la preocupación del tema del trabajo. ¿Cómo lo vamos a, cómo se va a poder solucionar a pesar de que el gobierno está tratando de dar el bono? No es lo suficiente para las personas que viven en extrema pobreza. Eso es lo que son nuestras dudas, ¿no? Bien. A ver, eso lo que está despertando también esa situación es la mejora de las personas. Es decir, hay mucha gente con ganas de ayudar y el problema pueden encontrar, es decir, cómo yo llego a estos sitios para poder ayudar. En las empresas, soy testigo presencial porque estoy en el directorio de algunas empresas, están planteándose qué hacer para no despedir a la gente, cómo hacer para que la gente, digamos, se esté atendida. Incluso una empresa determinada ha comprado respiradores pensando en que puede haber un problema en alguno de sus colaboradores y no sepan cómo atenderlo. Bueno, pues, o sea, se despierta y se está trabajando, se está generando una mejora en las personas. Y es muy interesante que eso también se sepa, que hay mucha gente. El problema a veces es que no se tiene, o sea, cómo ayudar.
Entonces, hay experiencias muy bonitas de gente que dice, o sea, se está llevando víveres y cosas a tales y cuales sitios muy apartados, pues yo, ¿dónde colaboro? Y lo dicen de una manera muy espontánea y con mucho deseo. Eso hace que las personas sean mejores, o sea, la solidaridad está aumentando. Eso es por un lado. Por otro lado, insisto, porque creo que es muy importante el no generar un ambiente de que después del virus ya todos mejor. Eso va a ser como la peste negra de no sé qué siglo, en donde murieron la tercera parte de la humanidad. Oye, no es así, para nada. Y eso también, Valeria, me parece que es importante que la gente lo tenga claro. Y como digo, que tome su caldo de gallina, tú, y que tome tome su aspirina. Y algunos, pues lo que hacen, y está muy bien, hacen pues estas, ¿no? Con vapor de agua hacen inhalaciones. O sea, hay muchas cosas muy sencillitas que se pueden hacer. Y por tanto no hay que decir, es que ver cómo hago para ir al hospital, desesperados por ir al hospital, donde ese es el lugar donde además los que saben del tema dicen que precisamente ir al hospital no sirve para nada y que más bien lo que hace falta, como yo contaba, es solucionar el problema. Y como les contaba, ¿no? Imagínate, ¿qué es lo que hacen en el hospital? Nada más que, si se puede, le dan oxígeno. Oye, pues entre varias personas compremos un balón de oxígeno y el que esté con un problema, pues se le mete el balón de oxígeno. Tú, digo, se me ocurre esto y creo que es totalmente asequible y no dramatizar, porque es lo que nos quieren hacer creer, que estamos en el fin del mundo y no es verdad. Digo un poco para tenerlo claro, ¿no? Ahora, también qué está pasando, y eso ya es un tema del gobierno, que yo estoy intentando, dentro de mis posibilidades, hacer que el gobierno se dé cuenta de que están yendo por un camino equivocado. Pero bueno, esto ya es un tema muy personal y alguien podría decir, se nota que tú no sabes, los que sabemos somos nosotros. Bueno, pues ya se ve que no sabe mucho porque la situación no se resuelve para nada. Bueno, lo dejo ahí. Y otra cosita que es muy importante, ¿sabes qué, Valeria? Es decir, ahí es donde se ve la verdadera solidaridad y la verdadera donde uno puede crecer en virtudes. Yo sé que se está hablando mucho de la familia en la gira de la esperanza y creo que es recontra importante. O sea, decir, oye, ¿cómo hago para que quiera más a mis seres queridos? ¿Cómo me preocupo más por ellos? ¿Cómo me sacrifico por ellos? Y entonces ahí tiene que haber un ambiente mucho más potente de solidaridad interna, de apoyo mutuo, de si uno pues es más, llamemos así, más optimista, pues dar optimismo, y con eso ¿saben qué es lo que se va a hacer? Que todo el mundo crezca en virtudes, si es lo que realmente vale la pena. Crecer en plata, por favor, crecer en virtudes, eso es lo que, digamos, eso es lo importante. Si al final de la pandemia no hemos crecido en virtudes, y en otro tema, que es el tema de meter a Dios en la vida, es muy interesante. Yo por lo menos, normalmente los empresarios normalmente no hablan de Dios en diferentes temas. Hoy día sí. Y hoy día se les pregunta o se habla de un tema y dice, oye, sí, a ver cómo es, ¿no? Porque como se encuentran que ya no son tan poderosos, que tienen la capacidad, pues no sé, de resolver los problemas, ¿no? Eran tan estúpidos algunos que pensaban que ya la vida y la muerte ya la manejaban. Y entonces viene un pequeño virus de nada y dice, ¿sabes qué? No eres nada. Y entonces la gente se pone nerviosísima, sobre todo los que pensaban que tenían ese poder. Por eso, por tanto, yo antes que decía, es una gran oportunidad de que la gente se dé cuenta de que su soberbia no sirve para nada. Frente a un virus así de nada, pues resulta que todos temblando. Y todo el mundo, las bolsas caen, no sé qué. En fin, eso es lo que quería comentar. Por tanto, dar paz, dar tranquilidad, hacer esos remedios que te estoy diciendo. Oye, pues una inhalación de vapor, tú, que eso lo ha hecho toda la vida. Yo digo, por tanto, muchas veces se dice back to basic, ¿no? Ir a los orígenes en las empresas. Yo te digo, ir a los orígenes en la medicina. Y yo no voy a hablar de ese tema porque es más de la selva, pero hay temas de las hierbas, pues el sachajergón, por ejemplo, que es un tema que yo tomo personalmente y estoy más en plena forma que casi nadie en este planeta, porque tomo sachajergón.
Y resulta que es de la selva, tú. O sea, no estoy inventando, ¿eh? No, eso no viene de un laboratorio de Estados Unidos, viene de la selva de Amazonas. Y seguro que hay en muchos sitios de la selva que hay eso. Es un ejemplo, ¿no? No sé, Sandra. Claro, muchas gracias, Miguel, por los comentarios que nos hace respecto a la situación que nos mencionaba Valeria. Bueno, ahora también quisiera dar el pase que nos pueda contar un poco de la situación allá en Cajamarca. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes con todos. Como ya le dijo, mi nombre es Luis Herrera. Pues la situación acá en Cajamarca, se ha dado mucho pánico en las personas. Hace poco había un caso de una persona contagiada con el COVID, pues que se había escapado de la cuarentena, que quería ir a San Marcos, de Cajamarca a San Marcos. Entonces generó mucho pánico en las personas porque no se sabía con cuántas personas había tenido contacto, cuántas personas se había contagiado. Entonces el pánico, pienso yo, que es lo que predomina principalmente acá. La gente a veces se alarma mucho, entonces se origina miedo, ansiedad, y es por lo que estamos pasando ahora. Ahora, otra cosa de lo que puedo hablar yo desde mi región es sobre el sector minero. Soy estudiante de ingeniería de minas. ¿Qué pasa con el sector minero ahora? Muchos ahora en la actualidad han estado criticando a este sector de que por qué el Estado sí le ha permitido pues seguir continuando con sus operaciones. Acá una cosa muy especial, ¿no? De que el sector minero, pues las empresas no están trabajando con un personal reducido, alrededor del 25-30%. Esto con la necesidad de que de no explotar minerales ni nada que ver, sino de proteger algunas áreas o sectores que son primordiales para que no se originen daños perjudiciales al ambiente, como es el sector de relaves, que si no se lo cuida, pues van a originar muchos peligros. En el sistema de mina subterránea, por ejemplo, se necesita totalmente que haya una ventilación a la mina. Entonces, es un poquito más de eso. Sí hay pues muchos problemas que también se está afrontando, la situación de las personas. Como ya lo dijo Miguel, hay muchas cosas que sirven, que pues sí se llaman infusiones para aliviar más que todo el sistema pulmonar, ¿no? Pues eso, la perspectiva ahora de la región, sí hay mucho alarmamiento en las personas, hay personas que todavía pues no ven cuán perjudicial puede ser esta pandemia. Se ha visto casos, ¿no? De acá más que todo actúa también la ronda, entonces han encontrado casos de personas tomando, de personas que no acatan la cuarentena, pero creo que poco a poco pues esto puede seguir mejorando. Eso es más que todo mi opinión. Gracias. Luis, una pequeña consulta también respecto a como mencionabas del sector minero, ¿cuál es, digamos, la visión que se está viendo de acá a un mediano y a un largo plazo? No sé si nos podrías comentar tal vez algo sobre ese tema. Ok, acá en el sector minero por lo menos se piensa hacer una reactivación, de que después de esto pues se va a dar un grave problema económico. Por lo que, bueno, se estaba pensando que esta sería una de las principales industrias que vuelva a retornar, ya que después, ya que como sabemos, la industria minera es uno de los principales pilares de la economía peruana. Entonces, por el momento aún no se sabe, pero se está trabajando con un personal reducido, ver qué medidas se pueden tomar. Por el momento se está trabajando, como ya le dije, pues con los sistemas principales para no perjudicar al medio ambiente. A un pequeño, además ha habido algunos problemas de que se han parado algunos proyectos y a largo plazo pues se piensa de generar nuevos proyectos mineros que han sido paralizados antes del COVID y ahora que nos damos cuenta en esta pandemia que la minería pues es muy importante para el Perú, más que todo en la economía, ¿no? Para poder después de este problema económico que va a haber, poder apaciguar un poco esto y nada, pues justamente es eso. Se está pensando en abrir nuevos proyectos mineros. Claro, a ver, haciendo tal vez una pequeña acotación, justo estoy leyendo algunos artículos también. Es muy importante el sector minero, ya que, por ejemplo, minerales como la plata, el cobre, son muy importantes para el tema de la fabricación de los respiradores. Así que creo que es un sector muy importante y que debemos seguir dándoles importancia y poder continuar con eso, Luis. Miguel, no sé si hay alguna acotación también respecto a lo que nos mencionaba Luis. Bueno, a ver, otra vez, le están dando una sobre exageración
ha hablado de pánico. Si algo no hay que hacer es tener pánico. Pero claro, si yo lo que me dicen es que eso es terrible y los medios lo dicen y sale el presidente cada día con cara cada vez más asustado diciendo cosas, yo creo que por ahí no van los tiros. O sea, yo creo que hay que decir las cosas como les acabo de decir. Es verdad que es un problema, pero no es más problema que otras muchas enfermedades. Si ustedes miran la cantidad de muertes que hay en el mundo determinados, ¿no? Por enfermedades, bueno, hay uno que no es una enfermedad, pero la primera causa de muerte en el planeta Tierra son los abortos, y ahí nadie dice nada. Para que ustedes sepan, en este momento en el Perú, digamos, están en este momento habiendo como 30 fallecidos por 1 millón de personas. Curiosamente, en Bélgica, que es el país, y España, que son países desarrollados y todo lo que quieran, resulta que el número son 500 por 1 millón. Es decir, estamos hablando de que en estos países tienen como 15 o 18 veces más fallecidos que en el Perú, con todos los sistemas maravillosos de sanidad que les dé la gana. Por tanto, ya se ve que aquí hay algo más detrás. O sea, que no es para tanto. Más bien, lo que sí es para tanto es que efectivamente, como ustedes han dicho, como Valeria ha dicho, la gente vive al día, tiene que comer, tiene que salir y, por supuesto, este es el problema. Entonces, mi conclusión personal es que ustedes tienen que dar paz y tranquilidad y, como les digo, nada pensar, oye, vamos a poner respiradores, es ridículo. El tema de respiradores, primero que es caro, van a llegar tarde y no se sabe dónde van a ir. Entonces resulta que en Cajamarca, ¿cuántos respiradores hay? No lo sé, los que sean. De repente hay 10, por decir algo. ¿Qué son 10? No es nada. O sea, olvídense de los respiradores. Piensen en otras soluciones. Y las soluciones que les acabo de decir, hablando con el médico que les contaba, me decía, yo le digo, oye, ¿y qué pasa si ponemos un balón de oxígeno en una zona? En fin, ya bien hecho, en fin, ya con alguien, una enfermera, en fin, que se conozca y tal. Me dijo, sí, perfecto. Porque el tema es, ¿qué hace en un hospital cuando uno va allí? Simplemente que le ayuda a respirar, nada más. No es que le den medicinas, no tiene soluciones, no tiene ninguna solución. Simplemente, claro, si uno le cuesta respirar, se puede morir efectivamente de estar ahogado. Bueno, necesita pues oxígeno, correcto. Y no hay otra manera de tener oxígeno. Ustedes que han estudiado, estado en la gira de la esperanza, saben que, oye, ¿cuál es el problema? El problema es que no puedo respirar. Solución, oye, pues que haya oxígeno. El respirador, oye, pero el respirador es imposible. No hay otra solución. Claro, el oxígeno. O sea, quiero decir, piensen, por favor, diferente. No hagan caso a todo lo que escuchan. Es terrible, no es terrible. En fin, cosas así. ¿Me dejo entender? Ahora, eso sí, oye, pues cuiden la contaminación, efectivamente, todo lo que pueda significar la contaminación, o sea, todo lo que quieran, por supuesto, o sea, que guarden la distancia, en fin, estas cosas normales, pero no es para estar desesperado, ni muchísimo menos. Eso es lo que quiero transmitir, por favor. Muchas gracias, Miguel. Ahora damos paso a Fran. Quisiera que nos pueda comentar la situación allá por Piura y pues Ya, si hay perfecto. alguna duda o consulta también. A ver. ¿Quién habla? Piura. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por el pase. Soy Fran Rodríguez de acá de Piura. Y bien, si bien es cierto, estamos pasando por una situación un poco grave, por decirlo así, yo quisiera enfocarlo más por el lado positivo, ¿no? Porque ya son muchas las noticias que recibimos a diario sobre casos, pero no sin antes mencionar y hacer una pequeña reflexión, caso muy particular de nuestra región Piura, que, o sea, lamentablemente por un grupo de personas, nosotros como región estamos quedando como el niño desobediente de la clase, ¿no? Que no hace caso, que se rebela, porque si bien es cierto, están dadas ya las medidas establecidas por el gobierno sobre qué es lo que tenemos que mantener la distancia, ¿no? Pero aún así vemos
las calles como que si no estuviera en cuarentena la gente. Vemos gente amontonada, pero no por comprar comida, sino por comprar cerveza. Entonces, hasta dónde vamos a llegar nosotros como sociedad? Y esto viene un poco como parte de nuestra cultura. ¿Qué está pasando? O sea, es tan grande la falta de conciencia que tenemos que no medimos, ¿no? No medimos y nos importa poco y nos vamos y no respetamos y hasta que no es con nosotros no recién recapacitamos, ¿no? Y dijiste algo muy interesante, Miguel, con respecto a que, bueno, el mundo está cambiando. Lamentablemente, forzosamente está cambiando en casi todos los aspectos. Pero dijiste algo muy, muy particular, que nos estamos volviendo inclusivos como sociedad prácticamente a la fuerza, ¿no? Si antes no nos preocupaba el otro, ahora, por nuestra propia seguridad, ahora ya nos preocupa, ¿no? Pero aún así hay un porcentaje, ¿no? Digamos, lo digo desde mi región, Piura, que es lo que está pasando. Es un poco para reflexionar por qué esta diferencia, ¿no? Porque leía también ayer el nivel de letalidad del virus, quiere decir que respecto al número de contagiados, el porcentaje de fallecidos es mayor en diferentes regiones y aquí en Piura sucede eso, no por algo se están aplicando las medidas un poco más severas desde hace un par de semanas aquí en la región. Es por esa desobediencia que no, digamos, no podemos reflexionar, no podemos acatar esas medidas que nos dan. Dejando eso como reflexión, yo quisiera ya enfocarme un poco en el lado optimista, porque es lo que nosotros ahora necesitamos difundir y llenarnos más de cosas positivas, que de las negativas ya tenemos muchas, ¿no? Un poco exageradas a veces por los medios, un poco desinformados también, pero es mucho. Yo lo digo desde un punto de vista muy personal porque la segunda semana de cuarentena estaba tan enfocado día a día escuchando las noticias, el presidente va a hablar, el reporte, esto y lo otro, que hasta llegó un punto que parecía que yo tenía la enfermedad, ¿no? O sea, era algo ya casi mental. Y tú dijiste algo también muy, muy importante, muy interesante, que la cura está dentro de uno mismo, ¿no? O sea, la cura está dentro de nosotros, la cura está, lo hacemos nosotros. Todo esto es un tema también mental, aunque no lo creamos, aunque nos cueste a algunos un poco comprender este tema, pero es un proceso mental que yo lo llamo a la actitud que nosotros tenemos, ¿no? Si bien ahora vemos que el mundo está desbordándose, por decirlo así, económicamente está siendo afectado también mucho, pero lo más importante es con qué actitud nosotros situación, ¿no? Con qué actitud llevamos a cabo esto. Dijiste, muchas personas están en su zona de confort, ¿no? De comodidad. Otras personas están yendo más allá, ¿no? Saliendo de esa zona de confort. ¿Qué es lo que deberíamos, si lo vemos desde ese lado, un poco empezar a hacer? Porque la realidad es que después de esta crisis ya no va a ser lo mismo, ¿no? El modo de convivencia va a cambiar, va a ser diferente. Entonces, queramos o no, tenemos que adaptarnos. Hemos hecho un cambio como sociedad a la fuerza, brusco, y no nos queda otra que adaptarnos. Entonces, tenemos que ver ahora qué medidas tomamos nosotros personalmente, desde dónde estamos, mientras dura este proceso, y luego cuando acabe este proceso y a futuro, ¿no? Es un poco la actitud que tenemos que tener. Y yo, tomando como título este conversatorio, me quedo con oportunidad. Básicamente en tres sentidos. Oportunidad de ser mejores como personas, ¿no? En muchos aspectos, y va de la mano con lo que les decía, que ahora debe preocuparnos por el bienestar del otro, para nosotros también estar bien. Como segundo, oportunidad de reinventarnos, como lo decía, el modo de convivencia, el modo de hacer los negocios y el modo de consumir. Todo esto y muchas cosas más definitivamente van a dar un giro 360, 180. Y la tercera,
como una oportunidad de tomar mejores decisiones, ¿no? Ahora las decisiones que tomemos creo que deberían pensar muy por encima, el bien común debe pesar que el bien personal, ¿no? Los dejo con esos 3 puntos como para que reflexionemos. Muy bien. No sé si Sandra quiere... ¿Ya hay preguntas o no hay ninguna pregunta de la gente? Bueno, yo quería leer acá el comentario que nos hizo Jorge Mauricio acerca de que él opina que una economía diversificada evitaría la dependencia de algunos sectores económicos, por ejemplo, como el tema de la minería, como hablábamos. Entonces, quisiera que tal vez nos comentes un poquito más sobre esto, Miguel. Bueno, vamos a ver. Aquí, si pensamos en términos, aquí se ha hablado mucho del tema bueno, no sé si se ha hablado, pero el tema del empleo es lo fundamental. Entonces, los sectores que están, digamos, que tienen más empleo, que podríamos decir así, hay que focalizarlos. Uno de ellos es, pensando más en ciudades, sería construcción. Ciudades, construcción. El segundo tema es el agro, todo lo que es la agricultura. Toda la agricultura hoy día tiene una cantidad llamemos mano de obra de gente que trabaja ahí bastante grande. Y estos dos temas, construcción y agro, para mí son los dos temas que hay que impulsar. Y es más, hay muchas posibilidades positivas de impulsarlo. Es más, y ahí es donde está la gracia, donde también la academia, en este caso nosotros estamos trabajando en este sentido, decir, oye, el gobierno, en lugar de dar plata así de una manera casi, por decir así, que a veces no se sabe dónde llega, hay sistemas con los cuales pues, se puede impulsar la construcción. Hay un déficit de viviendas enormes en el país y resulta que hay instrumentos como es el llamado Fondo de Mi Vivienda que están previstos para dar unos bonos gratuitos para que la gente empiece que empiece a dinamizarse ese tema. Eso va a generar muchísimo empleo. El tema del agro genera muchísimo empleo. Esto creo que es lo más importante. La minería no genera muchísimo empleo, lo que sí genera es mucha plata, eso sí, lo cual es muy bueno porque así en este caso el gobierno puede usar los impuestos y todo lo que tienen pues efectivamente para dinamizar la economía en otros lados. O sea, pero en sí mismo la minería no genera mucho empleo, eso es un hecho. Bien, eso es un tema que quería, y después quería darles una idea, y es que creo que se está comprobando que ustedes tienen que ser críticos a la hora de escuchar los medios. Es decir, oye, se está hablando, si ustedes ahora van siguiendo lo que está pasando, es que instituciones así que antes apoyaban así a matar al gobierno, lo que fuera, ahora ya están en contra. Y entonces dices, oye, pero ¿qué está pasando? Y ahora están empezando a sacar cosas que antes no sacaban. Y entonces dices, oye, ¿pero cuál es la verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿y quién dice tal cosa? O sea, este es un tema que me parece absolutamente fundamental. Es el momento que ustedes pueden comprobar que si ustedes no tienen una mentalidad crítica para decir, ¿quién dice eso? Me lo puedo creer, por eso es muy importante que ustedes vayan teniendo, y eso pienso que puede ser una tarea de la Gira de la Esperanza, en decir, dar algunos temas que son absolutamente veraces para que ustedes en sus ambientes puedan ser como un punto de luz en un montón de gente alrededor que de alguna manera están como desorientados y perdidos, y decir, no, tranquilo, compadre. Claro, esto va a significar que va a subir el precio de la gallina, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? O sea, es un tema, no se entiende, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, eso por tanto creo que es un tema muy importante, y la minería, como digo, lo que es evidente también es que la minería tiene que funcionar, no tiene sentido que la minería estuviera en algún momento, creo, paralizada. Yo creo que ahora está funcionando con bastante normalidad y debería ser así. Pero yo no he hablado de un tema, pero sí me parece que es muy importante, que es la informalidad. Diremos, evidentemente, digamos, también eso es un tema que ustedes, y también eso uno mismo es difícil que lo haga, pero ya hay bastantes empresas
que ayudarían a la informalidad, a mejor dicho, a que la informalidad se transforme en formalidad. Pero eso es un tema que no pienso yo que no es una persona sola que lo pueda hacer, sino tiene que ser una combinación de empresas grandes formales que tienen clientes o proveedores que no son formales, y esas empresas deben de ayudar a construir esa formalidad. Y creo que ese es un tema de largo aliento, pero muy, muy importante, porque evidentemente la informalidad genera muchos daños, no a la economía, sino a la propia persona. Uno, si es informal, se puede sentir como que es medio, oye, es casi un narco, no es informal, no es un tipo, no, este señor, en fin, y no es así. Muchas veces ya sabemos que la gente es informal porque se le está haciendo muy difícil que ser formal, porque ya la SUNAT, no sé qué, en fin. Esto también es un tema que nosotros desde la academia y por supuesto influyendo, tenemos que ayudar a que eso también vaya cambiando, no por las personas solas que sí quieren ser formales, sino por las instituciones del gobierno que de alguna manera parece que están castigando la formalidad, lo cual es absurdo. Punto. Perfecto, Miguel. También tenemos acá de parte de Wilfredo Concha dos preguntas que él hace. Uno es respecto al mensaje diario que da el presidente respecto a la cantidad de contagios que va en aumento cada día por culpa de los que salen de su casa. ¿Qué opinión le da a esto? Nos pide Wilfredo. Y lo otro es también que, a ver, Miguel, ¿está bien o le repito? No, repite, es que no se escucha bien, no escuché bien, disculpa. Ya, perfecto. Wilfredo nos comenta, bueno, quisiera saber cuál es su opinión respecto al mensaje que el presidente da día a día respecto a la cantidad de contagios que se da y que esto va en incremento por personas que salen de su casa. Y lo segundo, es cuál es su opinión respecto al impuesto solidario que ha salido. Bueno, primero el impuesto solidario todavía no ha salido. Se está hablando de que en 3 meses se pague, o sea que la gente, los que ganan más, pues que den como si dijéramos un impuesto efectivamente de solidaridad. Mira, eso a mi juicio es una tontería completa, totalmente demagógica, porque se habla de que a partir de 10.000 soles al mes de ingresos ya aumenten los impuestos. Entonces resulta que eso contra quién va, ¿sabes contra quién va? Contra la clase media emergente, que son la gente que con mucho esfuerzo está consiguiendo ganar un poquito más de plata, y entonces, por supuesto, esto se les va a caer. A mí me parece que esto es totalmente demagógico y que además no sirve para nada, porque uno de los temas es que el problema hoy día del gobierno, o sea, el Estado, lo que no le falta es plata. Por tanto, si no hubiera plata y fuera necesario comprar 10.000, no sé, da igual, respiradores, y necesito 300 millones y no tengo de dónde, tiene sentido. Oye, sí, por favor, que paguen, porque es muy importante, porque dice que se puede morir la gente, pero sacar 300 millones, que es lo que dice que van a sacar, cuando resulta que les sobra plata por las orejas. Lo que pasa es que lo están haciendo muy mal. Punto. Eso es un punto. ¿De acuerdo? Y el otro tema es, la verdad que es penoso, debemos tener que estar escuchando, porque claro, yo me conozco cómo funciona el tema. El presidente está muerto de miedo de que las cifras se le disparen. Esa es su gran preocupación, porque piensa, a mi juicio equivocadamente, que si resulta que controla la pandemia va a tener mucha popularidad, y eso es lo que le interesa. Disculpe, señor presidente, a que yo conozco y estimo, pero tengo que decir lo que pienso. Entonces eso creo que no le hace nada daño. Entonces, ¿qué hace? Que si puede escamotear las cifras, le dan cifras, seguramente también le darán cifras equivocadas, porque siempre están los ayayeros alrededor que presentan lo que el presidente quiere oír, y entonces, y de repente, pues claro, de repente puede haber un momento en donde ya dices, eso no encaja, eso no hay forma. Entonces yo creo que es una pérdida de tiempo, tampoco están planteándose las cosas, y por tanto yo sinceramente por eso digo que hay que tener un sentido crítico fuerte de decir, oye, lo que me está diciendo tal medio, El Comercio, La República, no sé quién, el canal tal, canal cual, qué tanta credibilidad tiene. Y creo que ustedes tienen que aprender a eso.
Faltan 5 minutos. No, Alfonso, 5 minutos, ¿verdad? Por si acaso. ¿No? 5 minutos. Sí, sí, Miguel, solo así tal vez para responder a la consulta de Eder, que nos dice, ¿qué opina que debería cambiar en el sector de telecomunicaciones en el Perú? Bueno, más que cambiar, yo creo que es la gran oportunidad que casi todos los sectores han sido golpeados, ¿no? Se vende menos de esto, se vende menos del otro, eso está pasando y por eso hay despidos. Sin embargo, en el sector telecomunicaciones es, por decir así, el océano azul. Es decir, lo que hace falta es ampliar las redes, ampliar, o sea, bueno, sobre todo, es decir, yo pienso que a todos estos del sector de telecomunicaciones, como si dijéramos, pues, digamos, se les ha abierto el cielo, ¿no? O sea, porque tienen una enorme cantidad de posibilidades. Yo conozco a empresarios que están dedicados precisamente a resolver ahora, les han contratado las empresas para hacer programas específicos para diferentes temas y están a tope de trabajo. Les falta gente porque tienen muchísimo trabajo. O sea, por decir así, si en algún sector esto ha sido muy positivo para ellos, es el sector telecomunicaciones, ¿eh? Y por supuesto todo el tema de informática, todo el tema de programadores. Es decir, hay gente que dice, no, hacen falta programadores. No hay. O sea, no es que no haya, sino que ahora se han quedado, llamemos así, es decir, hay una mucha mayor demanda de lo que había hace evidentemente unos meses. O sea, es la gran oportunidad y pienso que mucha gente de ustedes que seguramente saben bastante ese tema, estoy seguro que pueden encontrar trabajo muy fácilmente porque además muchos de estos temas pues siempre se hacen a distancia. O sea que call center, aunque sea otro tema, pero decía, oye, call center, pues resulta que en la India pues usan gente de la India para call center en Estados Unidos. En fin, eso ya lo hemos escuchado hace mucho tiempo. O sea, quiero decir que hoy día, en donde no es necesario es decir, el contacto físico, el lugar, yo creo que ahí se abre una enorme cantidad de posibilidades para toda la gente del país que conoce ese tema. Muchas gracias, Miguel. Para ir cerrando ya este conversatorio, agradecer a cada uno de los presentes, a Miguel, a Valeria, a Luis, a Fran, por su participación. Y creo que fue muy importante que vemos que hay muchas más oportunidades que antes tal vez solo ver como crisis. Así que, chicos, nosotros desde la Gira de la Esperanza les invitamos a que continúen adelante, continúen como decía, con optimismo, con mucha actitud positiva frente a esta situación. Y bueno, los esperamos también en un próximo webinar que ya estaremos acá compartiéndoles. Muchas gracias y buenas tardes. Una cosita más. Y ustedes, los que están escuchando, que se supone que muchos son líderes en sus ambientes, tienen que participar activamente en cambiar este espíritu de pesimismo, de miedo, de pánico, como decían, por favor. Creo que son ustedes los que tienen que transmitir eso, pero de verdad, y como digo, con caldo de gallina. Muy bien. Bueno, faltando un minuto para las 6 de la tarde, agradecemos a todos los presentes, por supuesto. Gracias a Sandra Quispe, gracias a Lizzy, Sandy, Valeria, Frank, a Luis, que también nos ayudó mucho con sus comentarios, y por supuesto a Miguel Ferré, que nos ha dado algunas lecciones adicionales que siempre son importantes. Creo que hay muchas reflexiones que hoy han surgido acá. Estoy seguro que las personas que miran esto van a saber aquilatar lo que han dicho todos en todo sentido de la palabra. Creo que hay mucho que reflexionar y ojalá que esa reflexión esté en la casa y en los corazones de todos los que están escuchando. Gracias a todos. Gracias, Miguel. Gracias a la Gira y al PAD por esta oportunidad. A todos, buenas tardes. Muy amables. Gracias. Gracias.